evangelios no hacen un informe como que muy detallado, hablando de la crucifixión, de los aspectos, ¿no? Detalles mínimos de la cruz, como en ocasiones algunos comentaristas describen, ¿no? Algunos aspectos tan de forma como detallada, comentaristas, escritores, relacionadas con momento de la cruz, acerca de los clavos, acerca de todo este tipo de detalles. Los evangelios no describen tal cual a, a ese nivel este, esa, esos aspectos. En realidad, los evangelios describen el momento de la crucifixión dentro de un momento de oscuridad, alrededor, todos aquellos detalles que nos ayudan a comprender el propósito de la cruz. Y esto lo analizamos, lo vemos en todos estos aspectos que tienen que ver precisamente con las últimas horas de la vida de Yeshua en la cruz, postrado en la cruz, como un aspecto sobrenatural de aquellas tinieblas que se vivieron en los últimos momentos de la vida de Yeshua en esa cruz. Y muy a propósito, estas tinieblas fueron una señal que implicaban por una parte, pues una incapacidad para la mente del hombre para comprender en su momento eh, aquello difícil que era contemplar la crucifixión de aquel que muchos que estaban en ese lugar, en ese momento, habían sido testigos de las maravillas, de los milagros, y que estaban plenamente convencidos de que aquel que estaba en esa cruz era el Hijo de Dios, con las consecuencias precisamente correspondientes. Así es de que imagínate haber estado en aquel momento para todas aquellas personas que fueron conscientes y fueron testigos de todas las maravillas de Yeshua. Aquel momento fue un trato entre el Padre Celestial allá en los cielos y el Hijo aquí en la tierra, en aquella cruz. Y aquella cruz precisamente constituiría un altar sobre el cual el Cordero de Dios estaría colocado como una ofrenda para quitar el pecado del mundo. Y bueno, este capítulo va a iniciar, recuerden cómo concluimos el capítulo 26, así es de que con todo el tema de la aprehensión de Yeshua, cómo fue juzgado, los testigos falsos, etcétera, etcétera, ¿no? La supuesta blasfemia. Y este capítulo inicia con el relato por el que los líderes religiosos de Israel se preparaban ya para entregar a Yeshua a Poncio Pilato, después de haber sido enjuiciado, transgrediendo todas las leyes en este supuesto proceso, juicio, transgredieron todas las leyes de la Torah relativas a la justicia de Dios precisamente. Así es de que fue una falacia total, este supuesto juicio que le fincaron al Señor. Y bueno, pues acompáñame a tu Biblia, ahí en Mateo capítulo 27, a partir del verso 1 comenzamos, dice: venida a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjate, aquí hay un aspecto muy importante, cuando vio que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. En ese momento se dio cuenta que su plan para que Yeshua se manifestara, salve, ¿sí? Que fuera, que se manifestara como rey de Israel, e impidiera en consecuencia su detención, pues no fue así. Cuando lo vio que su plan no resultó, Judas
se arrepintió, se dio cuenta de lo que había hecho y se dio cuenta que al final de cuentas estaba entregando sangre inocente, independientemente si creía o no creía, o había comprendido o no había comprendido, ¿sí? Todo el propósito de la profecía que descansaba en el Hijo de Dios. En ese momento Judas se arrepintió y lo dice las escrituras, no es una suposición de nosotros. Por esa razón es muy importante que podamos entender el proceso que tuvo Judas desde que todo el tiempo que estuvo acompañando a Yeshua en su ministerio, aquella iniquidad que tuvo con relación a el materialismo y después el momento previo incluso cuando el Señor estaba anunciando que sería traicionado por uno de sus discípulos. Y después, cuando finalmente fue afirmado su corazón, fue afirmada su iniquidad a través de el maligno que entró en él. y, y aprendimos todo este proceso en el cual cualquiera de nosotros podríamos habernos visto o podemos vernos reflejados en algún momento de nuestra vida. Y el estudiar y analizar esto con detalle a nosotros nos enseña mucho, nos apercibe acerca del trato que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros de forma personal. Por eso es importante que cada vez que escuchemos la escritura, todo lo que escuchemos lo apliquemos para nosotros mismos primeramente. Y ya después, si acaso, ver en qué manera podemos ayudar a los de nuestra casa, empezando por nuestra casa, no con el vecino, no con aquel que no te llevas bien, no, sino con tu propia casa, primeramente. Si hay que hablar algún tema relacionado con que tengas que corregir o alguien tenga que corregir algún aspecto de su vida, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, primeramente con tu casa. Y con relación a todo el mundo, simplemente nos corresponde exponer la escritura, para que sea el Espíritu de Dios quien revela a cada cual lo que tenga, a cada quien lo que tenga que corregir, pero no nosotros. Eso es muy importante poder aprenderlo, discernirlo, y que desde nuestro corazón no se albergue ahí un juicio para todos aquellos con los que el Señor tiene que tratar en ese sentido. Por esa razón es muy importante entender lo que sucedió con Judas en todo este proceso. Y vemos que al final de cuentas sí se arrepintió. Judas llegó al punto de haberse arrepentido, de haber incluso regresado aquel dinero que despreció, dijo en ese momento, vio que era una vil miseria, se arrepintió totalmente. Pero, ¿cuál fue el problema? Que ya su propia iniquidad no le permitió discernir lo que en un momento cualquiera de nosotros podría hacer en el momento en que nos damos cuenta que hemos pecado. Después del arrepentimiento, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y finalmente el Señor lo que hace cuando nosotros nos arrepentimos es que nos escucha y nos da una nueva oportunidad. Cuando el arrepentimiento es sincero, no delante de los hombres, eso no sirve de nada, que te muestres arrepentido delante de los hombres con tal de mostrar arrepentimiento o manifestarle a los demás que estás arrepentido. Eso no te sirve a ti. Lo que te va a servir realmente es que muestres frutos de arrepentimiento dignos, verdaderos, sinceros, y que sean aceptos delante de Dios como un sacrificio vivo. Es decir, en el momento en que tú te arrepientes de corazón, con toda sinceridad, tú vas a manifestar un arrepentimiento sincero que se va a reproducir automáticamente en frutos, en acciones tangibles, no de palabras, no de acciones, no de apariencia, sino que Dios mismo va a ver que tus frutos de arrepentimiento y va a recibir ese arrepentimiento y te va a perdonar. Así es de que Dios es transparente con todos y cada uno de nosotros en ese sentido.
Pero vamos a ver que Judas finalmente no tuvo esta limpieza en su mente o este discernimiento, la oportunidad para eh, proceder en consecuencia después de haberse arrepentido de forma correcta, sino que eligió el peor camino. Dice verso 4, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Wow, impresionante. Así es de que, como lo comentamos anteriormente, la referencia a aquellas monedas que fueron entregadas a Judas para entregar a Yeshua, pues tiene cierta analogía con el mandamiento que se describe en Éxodo capítulo 21, ahí en los versículos 28 al 32, acerca de la indemnización, ¿recuerdan? Una indemnización que se debía pagar por la muerte de un esclavo que fuese acorneado por un buey. Esa ley buscaba resarcir al dueño del siervo con 30 monedas de plata, tal cual, y vimos, ¿no?, las implicaciones, cómo es que Judas se identificaba en un momento dado como un siervo o como un esclavo ante los sacerdotes al alquilarse por algo así, ¿no? Y que en su momento llegaría a morir Judas. Y otra de las ocasiones en que se menciona una cifra similar a la que llevó Judas a traicionar a Yeshua, esta cita, una cita bíblica, tiene que ver precisamente con la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 11, de los versículos 11 y 12, en el contexto de los pastores que habían sido inútiles, de acuerdo a lo que está manifestando el profeta por voz del Señor, como una referencia al tiempo en que vendría Yeshua a reclamar al liderazgo judío por causa de su mal desempeño. Entonces, ante esta responsabilidad encomendada al liderazgo judío y no haber respondido correctamente, desde el tiempo de Zacarías hace esta expresión para el tiempo, como una referencia para el tiempo en que vendría Yeshua y el salario que obtendría, un precio de sangre. Fíjate bien lo que dijo Zacarías, capítulo 11, desde el verso 10 vamos a leer, dice, tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Recuerdan el concepto que hemos analizado acerca de gracia en el griego, que tiene que ver con una palabra que significa esta influencia divina, la influencia divina, es decir, la influencia del Espíritu de Dios sobre los hombres, sobre el corazón de los hombres, que en consecuencia les hace obrar. Por esa razón es importante entender correctamente el concepto de gracia, porque es un concepto espiritual que tiene un efecto en la vida material de los hombres. Una vez que el hombre está dispuesto, disponible para que Dios obre en su vida, en ese momento entonces el Espíritu de Dios obra en la vida de los hombres. Así es de que este concepto es muy importante que lo entendamos para poder entender también la profecía de Zacarías, porque fíjate lo que está diciendo Dios, el Señor, rompí mi callado, gracia. ¿Y qué es un callado? Es un báculo, es algo que representa autoridad, ¿sí? Un mandato. Y en ese momento lo que está diciendo el Señor es que esta obra que estoy haciendo de forma sobrenatural va a ser rota, va a ser suspendida. Dice, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Impresionante, ¿no? Aquí el momento en que el Señor está haciendo un reclamo muy fuerte por causa del pecado sobre todo de Israel. Recuerden que Israel, el propósito de haber sido designado como luz a las naciones, tenía que ver con la instrucción, con dar la instrucción a los pueblos, con enseñar una forma de vida agradable al Creador de todas las cosas. Así es de que, como no fue así, este pacto fue roto.
Dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra del Señor. Dice el verso 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Fíjate bien lo que se está hablando aquí para que, y yo te pido que no te desconectes del Evangelio de Mateo, de lo que estamos hablando, acerca del salario que fue pagado para entregar al Hijo de Dios. Dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio, fíjate la expresión de Dios, hermoso precio con que me han apreciado. De repente pudieras pensar, ¿cómo es que dice eso el Señor si está rompiendo su pacto? Bueno, porque este hermoso precio con que le habían apreciado, es una referencia al Mesías que sería entregado. ¿Con qué propósito? De restaurar el pacto, es decir, de establecer el nuevo pacto. No un pacto diferente, sino restaurado. Dice una vez más, verso 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Aquí vamos a poner atención, subraya ahí, porque dice échalo en el tesoro. Y vamos a ver que en su momento, en la analogía de esto cuando los principales, los sacerdotes, deciden lo contrario. Dicen, no hay que echarlo en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Y deciden comprar el campo del alfarero. Vamos a tratar de conectar esto. Por eso te pido que hagas tus notas y si es necesario subrayes, para que poco a poco vayas tú hilando. Dice, échalo al tesoro, le dice al profeta, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro del Señor. ¿Ok? Vamos a ver. Dice el verso 5 de Mateo 27, regresamos a Mateo. Continuamos, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Estamos hablando de Judas, que, como le decíamos, tomó la peor decisión, una mala decisión acerca de lo que pudo haber hecho. Y todo tiene que ver precisamente con el hecho de haber sido afirmado después de tantas oportunidades que tuvo, tanto tiempo que tuvo Judas para haberse arrepentido, para haber cambiado su iniquidad, pero no lo hizo. Y esa es la razón por la cual fue designado para haber entregado al Señor. En primer lugar, se confirma que efectivamente el propósito del maligno es engañar y mantener en una perspectiva errónea a quienes se alejan de la luz. Lo cual pues tiene que ver con en este caso con los atributos de obediencia y mansedumbre también. Porque en este pasaje se confirma que Judas tuvo la perspectiva de un reino mesiánico para su tiempo y esperaba que Yeshua, lejos de entregarse así, de dejarse aprender, pues que hubiese peleado, ¿no?, por su trono y su reino, lo cual pues, no sucedió porque no era el tiempo. Por otro lado, seguramente Judas tuvo en la mente que Yeshua dijo respecto a aquel que entregara al Hijo del Hombre, en el sentido de que más le valía no haber nacido el tal. Es decir, al momento de tomar la decisión de ahorcarse, de cometer suicidio, quizás en ese momento recordó aquellas palabras del Señor cuando dijo esto. Bueno, es terrible lo que sucedió con Judas, que transgredió el mandamiento que impide derramar sangre inocente. Sin embargo, en este caso es muy especial el asunto porque
la transgresión por el derramamiento de sangre era punible solo en el caso de que el derramamiento de sangre fuera con intención, es decir, con la intención de matar a la persona. Lo que se conoce como un delito doloso en términos comunes hoy en día. Sin embargo, Judas en realidad no persiguió la muerte de Yeshua, sino que fue su ambición lo que le hizo entregarle para seguir sus propósitos conseguir sus propósitos del reino de Israel. Es decir, fue una acción fallida, porque en su propósito original no era la muerte de Yeshua, no era entregarlo para su muerte, sino que él suponía, daba por hecho que iba a manifestarse como rey. De manera que resulta importante entonces determinar si Judas en realidad tuvo la intención de que Yeshua muriera, porque como vemos, su arrepentimiento lo llevó a terminar con su propia vida. ¿Okay? Yo creo que utilizando el sentido común puedes tú entender con claridad que se equivocó, tomó una mala decisión. Pero una mala decisión, fíjate muy bien, una mala decisión que fue afirmada, confirmada por causa de su pecado. Un pecado que no quiso cambiar, una iniquidad que no quiso resolver en el tiempo de la oportunidad que tuvo para hacerlo. Por esa razón es tan importante entender lo que sucedió con Judas para nuestra propia vida. Para nuestra propia vida. Que saber, entender y analizar cuáles son las cosas que debemos cambiar. Porque estamos aún a tiempo. Y no andar con la vida dando por hecho que estamos en la justicia, que estamos en la gracia, pensando que no hay que hacer absolutamente nada en nuestras vidas, ningún cambio, todo está bien. Y no vaya a ser que el día de mañana resulte que el Señor, cuando estés delante de Él, te saque una serie de cuentas que no resolviste en el tiempo de tu gracia, en el tiempo de la oportunidad de este regalo que Dios te dio a través de la cruz, para una gran oportunidad, invaluable, como un tiempo para poder resolver estos aspectos en tu vida y que no lo hiciste. Sería una gran lástima. Es un aviso para todos nosotros, para todos, sin excepción. Verso 6 de Mateo 27 dice: los principales sacerdotes, fíjate aquí, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Pero en la perspectiva de ellos, era simplemente por la sangre para ellos, por la sangre de un reo de muerte, de alguien que merece morir. ¿Ok? Pero para la perspectiva divina, hermoso precio. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Dice el verso 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Pero fíjate lo que dice la escritura, verso 7, dice: y después de consultar, habría que ver a quién le consultaron, y si no, el Espíritu de Dios tuvo que ver ahí para decir: compren el campo del alfarero para que se cumpla la profecía. La profecía de Jeremías refiere la versión que tuvo, esta visión que tuvo el profeta con el trabajo del alfarero, que las vasijas que se echaban a perder las volvía a hacer. Y Dios le dijo a Jeremías que así era su potestad sobre Israel. El Señor siempre tuvo ese poder para volver a formar a Israel, cual vasija en manos del alfarero, en referencia a la casa de Israel. Acompáñame a la profecía de Jeremías, vamos a ver el capítulo 1, ahí verso 1, dice: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según él le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como ese alfarero?
oh casa de Israel. Mucha atención, está hablando Jeremías. Está hablando de Jeremías. Esta expresión de casa de Israel no se refiere a las 10 tribus del norte, exclusivamente. Está hablando del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Aquellas 10, aunque se perdieron, no se perdieron para siempre. Dios las tendría identificadas como aquella semilla de Abraham que sería dispersada por las naciones del mundo y que serían incontables. Así es de que, mucha atención con esto. Oh casa de Israel, dice, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, hablando de su pueblo, de manera general, dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, yo, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Así es de que el hecho de que los principales hayan ocupado las monedas de plata para comprar el campo del alfarero también es una conexión profética con otra profecía muy importante, y estamos hablando de la profecía de Ezequiel capítulo 37, que nos habla de esta visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos, justo un campo en donde el profeta vio huesos de muertos, que son la casa de Israel. Una vez más, el pueblo de Israel, como una referencia al pueblo de Israel. Porque una vez más, no solamente nos podemos referir a las tribus del norte, a las 10 tribus del norte como la casa de Israel, que en algunos pasajes de la escritura es muy específico que sí se refiere a esas 10 tribus. Pero en este caso de estas profecías es una referencia a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a darte cuenta que la visión del profeta está hablando de todo su pueblo, de todo el pueblo de Israel, incluyendo por supuesto el pueblo judío, que está en super pecado, ¿sí? Pero que en el espíritu estaban muertos. No importaba que hubieran prevalecido como tal, estaban muertos. Fíjate, verso 37, desde el versículo 1 de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, acompáñame. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Habla mi palabra a estos huesos secos. Lo que le estás diciendo es, habla mi palabra, profeta, habla mi palabra a mi pueblo que está muerto en el espíritu, porque están como huesos de muerto. Y me dijo una vez más, verso 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ya te diste cuenta cómo es una muerte en el espíritu, y por esa razón no puede quedar excluida Judá. Claro que no. Está hablando de todo el pueblo. Verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Es decir, hubo
un fuerte sonido, como si fuera un sonido fuerte de shofar, como se escuchó en el Sinaí, como se escuchó en Pentecostés, allá en Jerusalén, con los apóstoles. Hubo un gran ruido, como si fuese un temblor. ¿En qué momento? En que estaba hablando la palabra de Dios. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Es decir, no había aún vida en el espíritu. Como muchos hoy en día. La gente anda para arriba, para abajo, anda en sus quehaceres, anda haciendo sus cosas. Pero si no tienen a Dios, no tienen el espíritu. No tienen una vida en el espíritu. Están como muertos en el espíritu, aunque tengan vida física. Así el pueblo de Dios. Mientras no tenga a Dios, están muertos en el espíritu. Verso 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ya te diste cuenta, es el pueblo de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Acaso Judá no estaba a punto de ser destruida? ¿No estaba a punto de ser llevada a Babilonia? Por supuesto que es una referencia a ellos mismos. En el tiempo del profeta Jeremías, Judá estaba sumida en la idolatría, estaba aliado con pueblos extranjeros, transgrediendo los mandamientos de Dios totalmente. Estaban siendo avisados por el profeta que serían llevados al exilio. Pero Judá estaba en lo suyo, estaba firme en su pecado. Así es de que está hablando de la casa de Israel como una referencia al pueblo de Israel, al pueblo en general. Una vez más, verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Es decir, es una promesa para todo aquel que está muerto en el espíritu, para venir a la vida en el espíritu. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis, es como una referencia al pueblo, a la congregación de Israel. Es decir, hoy en día la congregación de Israel, el pueblo de Dios, está disperso en las naciones del mundo. Dice el verso 13, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Ok? ¿Ya entendiste? Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Así es de que imagínate lo importante de esta profecía, lo que se está conectando aquí. Esto que está viendo Ezequiel en este valle de huesos secos es un campo que es una conexión muy, muy, muy cercana con la profecía de Jeremías y con el hecho cumplido en el momento en que estos sacerdotes compran el campo del alfarero. ¿Para qué? Para sepultura de los extranjeros.
nada más y nada menos, para sepultura de todos aquellos que, como una referencia de todos aquellos que ya estaban asimilados en las naciones del mundo y que en un momento dado estarían en un campo, en un campo, en un campo en donde alguien hallaría un tesoro precioso. ¿Ya te acordaste de la enseñanza de Yeshua? ¿Sí? ¿Ok? Aquel campo, el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos es como un tesoro que alguien encuentra en un campo, va y compra el campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe el valor que tiene este campo. Un tesoro escondido, un tesoro de gran precio, precioso tesoro. Sí, es algo que se repite en las escrituras desde aquella promesa que se dio allá en el Sinaí antes de que el Señor entregara su pacto a Israel. Vamos a continuar, vamos tomando nota, pero esto también lo vamos a ver. Dice el verso 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Verso 10, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Wow. Imagínate esto. Y bueno, en este pasaje existe una relación, hay una relación en la expresión campo de sangre. Vamos a ver esto porque aquí hay dos profecías que se están citando, aunque se refiere solamente a una. Pero primeramente vamos a analizar esta expresión. Son dos expresiones que se relacionan, campo de sangre y la expresión precio del apreciado, de acuerdo a la profecía. ¿Ok? Subraya estas dos expresiones, porque ambas expresiones son una alusión a la obra de redención que haría Yeshua por causa de la expiación de los pecados a través de su sangre, lo que se designó como la satisfacción de Dios, la propiciación, la sangre que era colocada en el propiciatorio. ¿Cuál fue el propiciatorio en aquel momento de la cruz? Justo ese momento, ese lugar, la cruz. Donde fue derramada la cruz del Cordero sacrificado. Un precio muy alto, pero que efectivamente vino a ser el precio del apreciado. Yeshua. Así es que vemos una relación entre las profecías de Jeremías y la profecía de Ezequiel. Y existe un detalle interesante que pudiera verse como un error de traducción si es que no se relacionan ambas profecías, ya que en el Evangelio de Shem Tov, a diferencia de las traducciones tradicionales, el texto se refiere a la profecía de Jeremías en las traducciones tradicionales, pero en el Evangelio de Shem Tov, de Mateo, se habla de la profecía de Zacarías en este mismo pasaje, ¿sí? Veamos la traducción del hebreo del Evangelio de Shem Tov. Fíjate, dice Mateo de Shem Tov, capítulo 27, verso 9. Dice, entonces se cumplió lo que habló Zacarías, ¿ok? Zacarías, el profeta. Y yo les dije, si está bien, a sus ojos aumenten mi salario, y si no, déjenlo. Y ellos pesaron mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Yud Hei Bab Hei, arrójalo al alfarero. Y esto es del hombre que forma arcilla, como Adonai mandó. Entonces, a ver, esta profecía que menciona Mateo, según la versión de Shem Tov, dice así en la Reina Valera, ¿ok? ¿Cuál profecía está mencionando el Mateo de Shem Tov? Aquí está mencionando Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Dice, y les dije,
Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron mi salario 30 piezas de plata. Verso 13. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. ¿Ya te diste cuenta? ¿Te das cuenta cómo es que Mateo Shem Tov habla? Dice, arrójalo al alfarero. Pero la profecía de Zacarías, en la versión Reina Valera, habla, dice, échalo al tesoro. Como vemos, entonces los sacerdotes, ¿qué fue lo que decidieron? Ellos decidieron no poner las 30 monedas de plata en el tesoro del templo porque consideraron que era precio de sangre. Pero la profecía de Zacarías dice que Dios le dijo al profeta que pusiera las monedas al tesoro del templo. Lo que nos indica que en el momento en que los sacerdotes compraron el campo del alfarero, efectivamente lo pusieron en el tesoro de la casa de Dios. Simbólicamente hablando, claro. Porque justo el tesoro más preciado de Dios, ¿cuál es? Su pueblo. Tal como Dios mismo dijo que consideraba aquel pueblo que cumpliera su pacto. Y a partir de Jesucristo se estaría volviendo a formar esta vasija por el alfarero, que es Dios. Es decir, su pueblo se estaría volviendo a formar nuevamente, ¿sí? ¿A partir de qué? ¿Y con quiénes? Con quienes estuvieran cumpliendo su pacto, confirmando la promesa que Dios le hizo a Israel en el Sinaí. Acompáñame a Éxodo capítulo 19, ¿sí? A partir del verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿cuál es su pacto de Dios? Su ley, su instrucción de vida. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Te estás dando cuenta de qué tesoro está hablando el profeta Zacarías? ¿Y de qué tesoro está hablando? ¿Cuál fue el propósito del campo del alfarero en el tiempo de Yeshua, después de que Judas entregó aquellas monedas de plata? Dice, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fue un mandamiento que Dios le dio a Moisés como una promesa para el pueblo. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Entonces, si el pueblo de Dios es el tesoro del Señor, esa es la forma en cómo tienes que ir hilando, conectando la profecía de Jeremías, la profecía de Zacarías y lo que sucedió en aquel momento con la compra del campo del alfarero que hicieron aquellos sacerdotes. Justo para sepultura de los extranjeros. ¿Okay? Verso 11 de Mateo 27, regresamos a Mateo 27, dice Yeshua, pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Yeshua le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Este hombre fue el autor de rebeliones allá en aquel tiempo, rebeliones en contra de Roma. Verso 17, reunidos pues ellos les dijo a Pilato, ¿a quiénes queréis? Les dijo Pilato, ¿a quiénes queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjate, esto es muy interesante.
sí resulta muy interesante que Mateo haya referido que con tal seguridad que la razón por la que los líderes judíos entregaron a Yeshua a la perspectiva de Poncio Pilato había sido por envidia. O sea, esto nos dice, nos hace ver que Poncio Pilato estaba enterado perfectamente de todas las maravillas que Yeshua había manifestado y de cuánta gente le seguía. Gente que ya no seguían las enseñanzas de los sacerdotes. Por eso se habla de envidia y Mateo lo afirma, por eso lo escribe de esta manera. Solo que en la perspectiva de Poncio Pilato, pues por supuesto que no estaba la relación, la revelación del plan de Dios acerca de la redención de Israel y los medios por los que se alcanzaría esa redención. Verso 19 dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, fíjate. Ella sabía perfectamente que Yeshua era justo y que las acusaciones que le hacían eran totalmente infundadas. Porque he padecido mucho en sueños por causa de él, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Yeshua fuese muerto. Imagínate este momento en que se está, de qué manera se estaba moviendo el mundo espiritual en ese momento en aquel lugar. En aquellos momentos, a grado de que la propia mujer de Poncio Pilato fue perturbada en sueños, lo cual es confirmado por el hecho de que los ancianos persuadieran a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que exigiesen que fuera muerto Yeshua. Las huestes del mal estaban cumpliendo su propósito hacia aquel tiempo de oscuridad alrededor de la muerte de Yeshua. Esto es importante tenerlo presente para tener más o menos la idea, cuando menos, de lo que resulta ser estos momentos previos a la crucifixión del Señor. Bien, dice el verso 21, y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Yeshua llamado el Mesías? Todos le dijeron, sea crucificado. Impresionante, impresionante este momento en que confirman y piden que Yeshua sea sacrificado, que sea crucificado. Verso 23, y el gobernador les dijo, pues qué mal he hecho. Fíjate, todavía Pilato, queriendo entender la razón, a su lógica y la justificación para que pidieran algo tan terrible para Yeshua. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Sí? Entonces, verso 24, fíjate lo que sucede. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente yo soy de la sangre de este justo. Allá vosotros, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De entrada pudieras decir, qué terrible, ¿no? Qué terrible, están pidiendo algo que les iba a ir muy mal, etcétera, etcétera. Pudiera ser que sí, pero piensa en lo que representa la sangre que estaban pidiendo. El propósito de la sangre de Yeshua solamente podía haber tenido un propósito. En la consecuencia de que el pueblo haya gritado que la sangre de Yeshua fuese sobre ellos y sobre su descendencia, fue, sin saberlo para ellos quizás, una bendición. Y la razón es una simple lógica. La sangre de Yeshua es la sangre del único justo y en estas circunstancias, en referencia a lo que implica la sangre de Yeshua respecto al momento para el cual estaba siendo ya preparado y que tiene que ver precisamente con el sacrificio del cordero para la Pascua,
Entonces la sangre de Yeshua era sangre de expiación. Expiación por los pecados del pueblo. ¿De cuál pueblo? Pues del pueblo judío. Empezando por el pueblo judío, que eran los que estaban ahí. Considerando la profecía de Ezequiel 37 acerca de los huesos muertos, de todo el pueblo que sería conformado nuevamente como una nueva vasija a partir de entonces por parte del Señor. Sangre de expiación por los pecados del pueblo de Dios. Tal como el ángel le anunció a Miriam al decirle que Yeshua salvaría a su pueblo, tal cual. De manera que el pueblo, al gritar su sangre fuese sobre ellos, pues sin saberlo estaban cumpliendo aún en ese momento el propósito de salvación establecido por el Señor. Verso 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Yeshua, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Bueno, existe aquí una posibilidad que incluso la corona de espinas tenga que ver con un aspecto de maldición que, al haber sido colocada en la cabeza de Yeshua por causa del pecado del pueblo, a pesar de que Yeshua no haya pecado. Esto es obvio, porque por esa razón fue el cordero inocente inmolado. Dicha posibilidad se remonta hasta el momento del pecado original, el tema de las espinas, hasta el momento del pecado original en que por causa de Adán, ¿recuerdan? Génesis capítulo 3. Recordemos que Yeshua cargó los pecados del mundo en aquel momento. Acompáñame a Génesis capítulo 3, verso 17. Dice: y el hombre dijo, en el momento en que el Señor decretó el juicio, tanto para Eva como para Adán, dice la escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así de que esta es una referencia probable en un sentido alegórico acerca de lo que pudiera representar las espinas sobre la cabeza de Yeshua, como un reinado que estaba siendo en ese momento representado por parte del Señor, pero en el aspecto del pecado, es decir, desde el pecado original. ¿Cómo es que el Señor decreta este juicio? Por causa del pecado original, y hablando de las espinas, ¿no? Algo que estaría siendo un común a partir del establecimiento del pueblo del Señor en este mundo, ¿sí? Espinas y cardos. ¿Hasta cuándo? Hasta que descansemos, hasta que volvamos a la tierra. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado original. Pero, y en ese momento, ¿qué fue lo que sucede? Si en un momento tú puedes entender esta conexión de esta corona de espinas, lo que sucede es que Yeshua carga con la consecuencia de aquel pecado original. Y esa es la razón por la cual su sangre, el derramamiento de su sangre, resulta ser de expiación, es decir, nos libra
de las consecuencias del pecado original, de aquel juicio que se emitió al primer Adán. Dice el verso 30, continuamos y regresamos a Mateo 27, verso 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, después de haberle escarnecido le quitaban el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Existe una conexión en relación al significado de Barrabás, con la razón por la que el pueblo escogió a Barrabás para ser librado y no a Yeshua, justo en el momento en el que el pueblo estaba pidiendo que fuera liberado Barrabás, y que tiene que ver con la condición en la que se encontraba el pueblo, por supuesto. Barrabás, el nombre de Barrabás es de origen caldeo, y la palabra significa Gaón, la palabra es Gaón en el hebreo, que significa altivez. Se traduce como altivez, arrogancia, poder, soberbia. Y esto significa que estos atributos de Barrabás, ¿de quién crees que eran? Para empezar, fueron totalmente opuestos a los atributos que estaban ahí representados por Yeshua, quien se mantuvo con humildad. Y en este caso, podría representar que el pueblo prefirió mantener los atributos que caracterizan a Satanás, que es lo que representaba en ese momento Barrabás, ¿sí? Antes que decidir por los atributos de Dios que estaban representados por Yeshua. El pueblo decidió finalmente. Aún así, estaba decidiendo por el pecado, ¿sí? Y una de las palabras raíces del nombre de Barrabás es la palabra Gaá, que significa crecer, engrandecerse, levantarse en magnificencia. Estos fueron los atributos con los que se describe a Satanás de acuerdo a la profecía de Isaías, capítulo 14, Isaías 14, verso 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Imagínate el grado de soberbia que en su momento tuvo Satanás. El pueblo de Israel en ese momento tuvo enfrente el bien y el mal. Como en su momento Moisés le dijo al pueblo: pongo delante de ustedes el bien y el mal. El consejo de Moisés fue: escojan el bien para que tengan vida. Pero aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvieron el bien y el mal delante del pueblo, y el pueblo decidió por el mal, lamentablemente. Y por otro lado, la razón por la que Poncio Pilato se lavó las manos probablemente se deba a que él pretendió cumplir un mandamiento para justificarse de la culpa, un mandamiento establecido por la Torá acerca de la declaración de que se hacía respecto de no haber derramado sangre inocente. Pero vamos a ver que al final de cuentas tampoco cumple el mandamiento. Tiene relación, y por esa razón quizás, es una probabilidad de que por esa razón haya dicho esto Poncio Pilato. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 21, por favor. Desde el verso 1 dice: si en la tierra del Señor que Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y sembrarán y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Se está hablando de un ritual, ¿sí? Un ritual que debía realizarse. Dice verso 5:
Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre del Señor. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. ¿Por qué? Por la palabra de los levitas. Recuerden que sobre los levitas oraba el Espíritu de Dios. Por eso le servían al Señor y estaban consagrados. Verso 6. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto le lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Verso 7. Y protestarán, fíjate bien, y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Señor. Así es de que de acuerdo a estos preceptos, a todo este ritual y el propósito, pues por supuesto que no se cumple. No se cumple, ¿sí? No, Pilato no cumplió el objetivo del mandamiento, porque en este caso sí sabía quiénes serían los autores de la muerte de Yeshua, y lo peor es que, de acuerdo a la ley, al permitir la muerte de un inocente, se convirtió en cómplice de los homicidas. ¿Sí? Se convirtió en un cómplice por el homicidio, y el juicio de Dios le alcanzaría también, por supuesto. Lo que no se encuentra justificado por el hecho de que todo esto haya estado en el plan de Dios, por supuesto. O sea, sí está en el plan de Dios todo esto que sucedió, pero a ellos no les justifica su pecado. Ellos cargaron con su pecado, incluso Poncio Pilato. La justicia de Dios es inescrutable y sus planes del Señor siempre van a rebasar incluso nuestro propio entendimiento.